¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Empezando el mes de julio. Pues empezando para muchos ya son vacaciones, sobre todo para los que viven por acá, por el lado de Yucatán. ¿Okay? Muy tradicionales julio y agosto por la playa cercana. Pero en general para todos, ¿no? El periodo vacacional. Y qué gusto me da que con todos los periodos vacacionales, la parte muy fuerte de la pandemia y todo, ustedes sigan interesados en esos talleres de historia. Qué gusto me da, porque pues hemos despertado un poquito la curiosidad por saber la verdadera historia de México. Pues como de costumbre empiezo saludando a todas las personas que a su vez nos han mandado saludos y muchas gracias. En primer lugar, pues agradecemos al Yucatán Country Club por estas oportunidades que nos dan de conocer la verdadera historia de México. Saludo con muchísimo gusto, empezando por la ciudad capital, la Ciudad de México, que siempre nos manda felicitaciones. Gracias a todos los amigos de la Ciudad de México, a la ciudad de Guadalajara, que también nos ve, a Aguascalientes, a Zacatecas. Saludo al estado de Hidalgo, que nos ha mandado también muchos saludos, no solamente de Pachuca, sino de otros lugares de ese bello estado de Hidalgo, ese bello estado del centro del país. Saludos a Hidalgo, saludos obviamente a Yucatán, a Mérida, Valladolid, Tizimín. Un gran gusto saludar a todas las personas del estado de Yucatán, de Mérida. Pues desde aquí se está filmando y transmitiendo pues este programa. Gracias a todos los que nos ven, de Guerrero, del estado de Guerrero, de Baja California, un saludo muy grande a Baja California, a Tamaulipas, al estado de México. Un gran abrazo a los amigos del estado de México, en fin, a Veracruz, a todos aquellos de la República Mexicana, nuestra bellísima República Mexicana, tan lastimada por lo que está pasando, por la violencia, por los crímenes, por una especie de guerra, que sin decirle que quitando la palabra especie es una guerra que existe y que lamentablemente no sé para cuándo, no hay una política determinada para parar esto. En fin, espero un abrazo fraternal de todos los mexicanos, que queremos el bien de nuestro país, la paz de nuestro país, y buenos y eficientes gobiernos. Bien, saludos a todos y también al extranjero. Saludos mucho a Camarillo, California, que siempre nos manda saludos. California, saludos a Toronto, en Canadá. Muchos saludos a Toronto también en Canadá. Centroamérica, que también ya nos ha mandado saludos. Sudamérica, el Perú, Ecuador. Un gran abrazo a los hermanos ecuatorianos. Y a todas las personas que en algún punto, ya no digamos del país o de América, sino del mundo, también de Alemania, de Australia nos han escrito. Muchas felicidades a todos ustedes. Gracias por ese interés que tienen, porque cada quien tiene que poner su granito de arena. Pero no se puede poner granito de arena si antes no se conoce. Como le he dicho en otras ocasiones, conocer, entender y transformar. Hay que conocer el pasado, pero conocer la verdad del pasado para poder entender el presente y poder transformar el futuro. Bien, pues sin más preámbulo, comenzamos el tema de hoy, en donde ya comentábamos de que estamos en plena guerra cristera. Se ha desatado una ola de violencia tremenda, especialmente en el centro, norte, occidente del país, en el Bajío, los altos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán. La sangre corrió a borbotones porque las crueldades de un bando como del otro fueron evidentes. Como les he comentado en la clase pasada, pues comentamos de que cuando un cristero agarraba a un federal, como le decían ellos a los soldados, los colgaban en los postes de luz o de telégrafos o de teléfonos, y los que pasaba el tren, ahí se veían todos los colgados. O a la inversa, cuando los federales agarraban a un cristero, lo marcaban con hierro candente, lo asesinaban y luego lo colgaban. O sea, la guerra fue brutal. Poco se ha escrito de esta porque fue una guerra vergonzosa, una guerra que no debió ser, una guerra que faltó ahí un poco de entendimiento por ambas partes, tanto por la alta jerarquía eclesiástica, pero sobre todo por el gobierno. La jerarquía intentó pactar con Plutarco Elías Calles, ya lo vimos cuando hay la entrevista en su casa del obispo Pascual Díaz y el obispo Ruiz y Flores, de Tabasco y de Michoacán respectivamente, y Calles estuvo totalmente cerrado en cuanto a darle una tabla de salvación como ellos pedían. Obviamente ante esta cerrazón, lo que tenía que pasar pasó. La violencia se desató. La violencia se desató y
a pesar de que Calles, y eso es un hecho, ¿okay?, como le comentaba a su yerno y secretario particular Fernando Torreblanca, subestimó a los católicos, subestimó a la religiosidad de México, porque él varias veces comentaba que si Hernán Cortés había podido desarraigar la religión indígena, él podía desarraigar la religión católica. Pero no se esperó quizá que estuviera realmente mucho más arraigada que la religión indígena. Y entonces viene una guerra tremenda. Estamos en el año ya de 1927. La guerra inicia formalmente en el 26, en enero del 26. Recuerden que en julio del 20 se cerraron las iglesias y por lo tanto la guerra no parecía terminar. Pero el problema, además, adicional a esta guerra, que no parecía, o mejor dicho, no daba tregua, el problema adicional era la reelección. Recuerden ustedes que Plutarco Elías Calles había sido impuesto, porque esa es la palabra, impuesto impopularmente por Álvaro Obregón. Y para esto tuvo que aplastar a Fito de la Huerta, que era el verdadero candidato popular. ¿Por qué quería poner a Plutarco Elías Calles? Porque era el único, como ya comentamos en su momento, que le garantizaba a Obregón la reforma a la Constitución, muy elegantemente esta palabra, pero realmente era la violación a la Constitución, para poner otra vez la reelección, o sea, tirar por la borda todos los años de lucha, el lema maderista y la causa eficiente de la revolución, que fue la no reelección, para volver a la época porfiriana, reelegirse. Era el único que le garantizaba esto a Obregón, Calles, porque Calles sabía que había llegado a la presidencia impuesto por Obregón. Él solo jamás hubiera podido llegar. Y Obregón, aparentemente, para que no dijera nada, se retira a su hacienda, la Quinta Chilla, allá en Guatabampo, y ahí espera. Pero en el 27, cuando ya se acercaban los tiempos electorales, las campañas, que no precampañas como hay ahorita con toda la legislación electoral que hay, no se respetan los tiempos a veces, como está pasando en este momento, pues obviamente se acercaba ya la elección. En el 28 había cambio de poderes y Calles aún no había propuesto modificar nada, estaba más ensimismado tratando de acabar con los católicos. Pues bien, Obregón simplemente le hace una llamada telefónica, un telefonema, y le recuerda: oye, Plutarquito, acuérdate de mí, porque tú estás allá por mí. Y entonces Calles, que realmente sí estaba comprometido con Obregón, tal vez no convencido de hacer lo que iba a hacer, como vamos luego a comentar más adelante, pues obviamente va a reunir a los miembros más importantes de su gabinete, como era Luis N. Morones, Melchor Ortega, Luis de León, para comentarles Obviamente Luis N. Morones brincó totalmente, mentó madres, como dice así, dijo pestes del manco, traidor, bandido, ambicioso, loco, le dijo de todo. Calles le permitió decirle, o sea, vomitarle todo contra Obregón. ¿Por qué? Porque Morones se sentía presidenciable. Morones pensaba, y tenía razón, en que sería el candidato de Plutarco Elías Calles. En primer lugar, Morones era más amigo que Obregón de Calles. En segundo lugar, era Morones el que le hacía todo el juego sucio y no tan sucio a Plutarco Elías Calles. La idea de la iglesia cismática era de Morones. Él controlaba los sindicatos por medio de la CROM. Él tenía el voto corporativo de un montonal de obreros y trabajadores
porque el sindicalismo lo manejaba él. Y los líderes sindicales eran impuestos por morones. Y el que no se sindicalizaba a la Crom y se disciplinaba a morones, amanecía muerto en una riel de tren o en algún lado. Morones tenía matones a su servicio. O sea, había hecho todo por Calles y obviamente por él. Y no le gustó esta situación. Sin embargo, aparentemente se disciplinó. La clásica palabrería de la época. Somos la familia revolucionaria. Y por lo tanto, no debemos dividir a la familia. Fue un acuerdo que hicimos entre Álvaro y yo y lo voy a cumplir. No te preocupes, Luis. Tú vas a quedar siempre. Porque no nos vamos a ir. Es el mismo equipo. Morones medio disgustado, no le gusta la idea. Y efectivamente, cuando parecía estar en lo más álgido de la guerra cristera, cuando el general Amaro le daba informes a Calles de que los cristeros parecía como el ave fénix, porque aplastaban un grupo y salía otro y 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 otro, de repente Plutarco Elías Calles mete como iniciativa al Congreso callista de la Unión la iniciativa de modificar el artículo 82 y 83 de la Constitución mexicana, bueno, la misma, pero ya ha sido modificada muchas veces en ese momento, referente a los requisitos para ser presidente, y se proponía la reelección de nuevo. Al menos por el momento, la iniciativa hablaba de la reelección mediante un periodo intermedio. O sea, no estaban descubriendo el hilo negro. Porfirio Díaz había hecho exactamente lo mismo 50 años antes o 60 años antes. Eso era simplemente para volver. Pero una vez sentado Obregón, lo más probable era que jamás se fuera, como pasó con don Porfirio. Obviamente, el Congreso, callista en su mayoría, totalmente dominado, disciplinado, levantadedos, aprueba la modificación de la Constitución y se comete un acto que muchos autores consideran violatorio de la Constitución, porque la Constitución lo que le daba vida era la no reelección. Ahora, ¿de qué se iban a fundamentar los revolucionarios? Torcían el ideario maderista, escupían en la tumba de todos los muertos que habían peleado por la no reelección. Así estaban los sonorenses en este caso. Y obviamente se necesitaba ser realmente muy tonto, muy ignorante o muy perdido en el espacio para que hasta el paletero de la esquina de Palacio Nacional no se diera cuenta que aquí lo que se estaba proponiendo era que regresara Obregón. En pocas palabras era eso. Lo de volver a poner la reelección se aprobaba para que volviera Obregón. Así de simple. Y no otro. Estaba muy claro. Si no fuera Obregón, entonces no la aprobamos. Más descarado no podía estar esto. Fíjense cómo se repiten muchas cosas. Esta situación, cuando ya se publica y se sabe que ya hay otra vez reelección y que en Sonora, en Guatabampo, en la Quinta Chilla, Obregón empezaba a hacer fiestas para lo que hoy llamaríamos pre-campaña electoral, y que obviamente todos sus amigos empezaban a rendirle pleitesía otra vez a Obregón, y Obregón obviamente decía que sí, que si la nación lo quería, él volvería a la presidencia, porque hay muchas cosas que no se han terminado. Es obvio que eso empieza a disgustar a la misma política. Morones estaba que se lo llevaba el tren. Vamos a intentar hacer de cuenta que vivimos esa época y que éramos políticos
Era obvio que si Obregón volvía se iba a quedar. El ejemplo claro, clarísimo, evidente y muy cercano era el de don Porfirio. Una vez sentado allá, ¿quién iba a quitar a Obregón? Y todas las aspiraciones de todos los demás se perdían. Como se perdieron en la época de Porfirio. La aspiración de Bernardo Reyes, la aspiración de todos los demás. Entonces, Morones estaba bajo la trampa. Pero el que más se molestó fue el, por decir algo, el último de los originales miembros de la familia revolucionaria principales que habían estado en la famosa reunión de Coahuila. Desde hacía, estamos hablando del 27, hacía más de 10 años. Pancholín, el gran amigo de Obregón, Francisco Serrano. Ya le había tocado la presidencia, obviamente a Carranza, a De la Huerta, aunque sea 6 meses, le había tocado a Obregón y a Calles. Faltaba Francisco Serrano, faltaba Pancholín. Y ahora le tocaba. Pero ahora, al volver Obregón, o sea, ya no le iba a tocar. En pocas palabras, se lo estaban brincando o le estaban viendo la cara. Como se la quisieron ver a don Adolfo. Y entonces, Pancholín se presenta con Calles. Y Calles, como ya sabemos, le dice: miran, Pancholín, somos amigos, la cosa no es mía. Anda a hablar con Álvaro, tú te llevas más con él. Háblale en serio y dile cuál es tu disposición. Pues claro que lo voy a decir. Pancholín se dirige a Sonora para hablar con Álvaro Obregón. Y Francisco Serrano llega. Obregón lo recibe muy bien. ¡Ah, Pancholín, mi gran amigo! Bien, ven, vamos a ver. Lo recibe, lo aloja en su hacienda, lo acompaña a sus parrandas porque tenía fama, Francisco Serrano tenía fama de mujeriego, parrandero y jugador. Juan Charrascado, Pancholín Serrano. Pero Obregón lo que trataba era de que, ya sabía Obregón a qué iba, y trataba de evitar que le comentara algo. Sin embargo, cuando ya Pancholín tiene que regresar a México, le dice: bueno, Álvaro, yo vine aquí por una cosa. Y te voy a decir como amigo, no me parece que te vayas a reelegir. Mira, Pancholín, el Congreso ya aceptó la reelección, es legal. Es legal, Álvaro, pero no es moral. Porque hemos luchado contra la reelección. Y ahora tú te quieres reelegir. Si el pueblo no me quiere, votará en contra. Y que Pancholín cuenta que se sonrió y dijo: Álvaro, nos conocemos. Hemos hecho muchas cosas. Sabes que la voz del pueblo no cuenta. Por lo tanto, vas a llegar a la presidencia. Pero si el pueblo vota por mí, mira, Álvaro, no vamos a discutir eso, ¿ves? Simplemente que a mí me tocaba. Quedamos hace mucho tiempo en que nos repartiríamos el poder. Y a todos les ha tocado, hasta Adolfo. Aunque sea 6 meses, falto yo. No te preocupes, Pancholín. Llego, te doy un puestazo, escoge el que quieras, y dentro de 4 años, cuando yo termine, vas tú. Por favor. Ya comimos mucho de eso. Así le dijo Porfirio Díaz a Bernardo Reyes. Así le dijo Carranza, te digo Carranza a ti. Así le dijiste a Adolfo. ¿Crees que yo lo voy a creer? Pero Pancholín, somos amigos. Pues no me parece lo que estás haciendo, ¿no? No me parece. Pues Pancholín, aquí nada más hay de dos. O jalas conmigo, como siempre hemos jalado juntos, mi gran amigo, mi compadre, o vas contra mí. Pero si vas contra mí, Pancholín, nos volveremos enemigos. Mira, Álvaro, creo que soy un ciudadano que tengo derecho de lanzar mi candidatura independiente. Por eso hemos luchado tanto tiempo en la revolución, por tener derechos. Y luego, Pancholín, si te quieres lanzar, lánzate. Pero
nos vamos a distanciar. Pues vengo a decirte que voy a lanzar mi candidatura como tu opositor, Álvaro. Amigos como siempre, competiremos, rivales, pero espero no ser enemigos. Obregón dice que cambió su semblante. Yo te pediría, Pancho, que no te lances. Necesitamos la unidad de la familia revolucionaria. Y probablemente le contestó lo mismo que le contestó De la Huerta. La familia revolucionaria la estás desuniendo tú, Álvaro, y desde hace mucho tiempo. No soy yo, no fue Adolfo el que la ha desunido. Eres tú. Pues si te lanzas, voy a luchar para destruirte, Pancholín. Que el pueblo lo decida, como bien dices tú. Pero yo lanzo mi candidatura. Obregón simplemente le dice adiós, Pancholín. Adiós, Álvaro. Y hay una ruptura aquí, otra vez, entre la familia revolucionaria, entre Serrano y Obregón. Una ruptura tremenda. La familia revolucionaria, una vez más, volvía a dividirse, y todo por ambición de poder. Y de nuevo, si ustedes se fijan, lo que le dijo Serrano a Obregón es cierto. En las tres situaciones, Obregón estuvo de por medio, con Carranza, con De la Huerta y ahorita. O sea, que en realidad, como escribió doña Hortensia Elías Calles, el tío Álvaro era muy ambicioso. Yo diría que había ambiciosos y Álvaro Obregón. Presidente que estaba enfermo de ambición, un personaje. Pues bien, obviamente la cosa se complicaba, porque obviamente ya tenía un candidato fuerte como lo tenía Adolfo de la Huerta, como en su momento lo fue Adolfo de la Huerta. Y en plena guerra cristera se inicia la campaña electoral. Una campaña llena de improperios uno contra el otro. Obregón, públicamente, en sus mítines, como se hacían antes, llamó a Serrano borracho, tabur y fornicario. Palabras que utilizaba en cada mítin e incluye en sus escritos. El borracho de Serrano, el tabur de Serrano, el fornicario de Serrano. Y Serrano llamó a Obregón pobre hombre, ambicioso y además asesino. La antigua amistad se convirtió en una enemistad. Ya no se acordaba quizá Serrano que el día que Villa le ametralló el brazo a Obregón, Obregón se iba a suicidar y él lo impidió. Y Obregón ya no se acordaba tampoco que él estaba participando y haciendo todo lo que estaba haciendo porque el Serrano le había salvado la vida. Si Serrano lo hubiera dejado morir, le hubieran pasado muchas cosas. El hecho que fue una campaña muy desgastante, no fue tan fácil, y sobre todo que la conducta de Calles respecto a Obregón y la fuerza del Estado, lo que se llamaba antiguamente la cargada del Estado, ahí te va la cargada, no se veía claro con Obregón, porque Morones obviamente no estaba tampoco de acuerdo. No quería a Serrano, Morones quería a él, pero no Obregón. Tan es así que en una reunión en donde hubo gente de Obregón infiltrada en esa reunión entre Calles, Morones, Ortega, y varios callistas más, Morones expresó pestes de Obregón y Calles no dijo nada, al grado tal que Obregón le va a reclamar: sé que Morones dijo esto de mí y tú estabas allá, Plutarco, y no dijiste nada. O sea que en el fondo Calles tampoco quería que fuera Obregón. La campaña se desarrolla no tanto violenta en el sentido militar de muertes, pero sí de mucho insulto. Los obregonistas volvían a la palestra pública apoyando a su jefe.
a Obregón. La gente estaba con Obregón, con Obregón, con Obregón, o sea, su gente. Serrano, en cambio, tenía más gente. El ejército empezaba a dividirse otra vez, como pasó con Adolfo de la Huerta. Veían a Serrano como el nuevo Madero. Y algo muy interesante: los católicos. Los católicos no querían a ninguno, ni a uno ni a otro. Pero a Obregón, el imaginario popular católico lo veía pegado a Calles. Y sentían que Obregón iba a continuar la persecución religiosa que tenía Calles. Y peor aún. Porque de hecho, cuando Obregón entró a la Ciudad de México en 1915, antes que entrara Pancho Villa y Huerta huyó, Obregón ordenó a los curas, los obligó a los curas a barrer las calles. Y esto quedó muy marcado en la mente de los capitalinos, que obligó a los sacerdotes con escobas a barrer las calles. O sea, Obregón había mostrado un cierto anticlericalismo, no tan grande como el de Calles, pero lo tenía escondido, decían los católicos. Mientras que Serrano, no. Y los católicos y la guerra cristera, o los cristeros, están obviamente con Serrano. Esto podía inclinar la balanza tremendamente. La campaña se va desarrollando y los informes eran de que la popularidad de Serrano crecía como espuma, mientras que la de Obregón no. La prensa no trataba bien a Obregón. Hablaba de que era una traición a la Constitución y al ideario revolucionario. Ahora, ¿de qué se iba a fundamentar el nuevo gobierno? ¿De qué? Se volvía al porfiriato. Los católicos ven con horror que Obregón pueda volver al poder. Obregón tiene enemigos por todos lados. Dentro del gobierno, con Morones, con Serrano, con los católicos, ¿okay? Con el pueblo mismo que no lo quería, absolutamente no lo quería. Empieza a recibir amenazas de muerte, sobre todo cuando llega a México para hacer campaña. Empieza a recibir amenazas de muerte en su casa de Anzures. Vivía casi junto al lado de Calles, ¿okay? Amenazas de muerte, y muertes. Lo amenazan. Se habla de conspiraciones contra él. Se habla de que en una fiesta, ¿okay?, una mujer se iba a acercar, lo iba a sacar a bailar, que en una fiesta partidista para su campaña, y que le iba a ofrecer una flor, y que le iba a decir: general, ¿le puedo poner la flor en el ojal? Y que Obregón, medio coquetón, claro que sí, pero que la flor tenía un alfiler que estaba envenenado. Entonces, cuando la mujer se lo pusiera, ¡pac!, se lo iba a clavar a Obregón para que muriera envenenado. No pasó esto, porque Obregón no fue a esa fiesta. Entonces nunca se comprobó si esto hubiera pasado o no. Pero había muchas amenazas, al grado tal que Obregón le dice a Calles que lo mejor sería que él viviera en Chapultepec. Obregón, ¿sabes lo que es eso? Chapultepec era la residencia oficial. Allá vivía Calles, no tenía su casa, ¿no? Pero pasaba temporadas en Chapultepec. Chapultepec fueron los primeros pinos, lo que hoy es el Palacio Nacional, donde vive hoy el presidente. Entonces, vivía en Chapultepec. Entonces, se va a vivir a Chapultepec. Entonces, llega un momento, como dice el Universal, que ya no se sabía bien a bien quién mandaba en México, si Calles u Obregón. La gente empieza a caricaturizarlos y empiezan a dibujar la silla del águila famosa con un águila bicéfala. Hay dos cabezas. Ahora, ¿quién manda? ¿Quién manda a quién? Y todos opinaban que el que mandaba era Obregón y que Calles era el clásico pelele. La gente empieza a decir, okay, Calles Obregón, Calles Obregón, Calles Obregón, Calles Obregón, como si fuera la misma persona. Y a Obregón eso le gustaba. Ahora póngase en lugar de Calles, ¿le gustaría esto?
era el presidente. Mal que mal, bueno, malo era el presidente. Y Obregón estaba allá en Chapultepec, en su cuarto. Y ahí él decía y deshacía. Era su centro de campaña, o sea, más descarado no puede ser. Es una pena muy grande y muy grave que los hombres del poder de todas las épocas han sentido, algunos más descarados que otros, pero han sentido un desprecio por el pueblo mexicano tremendo. Y lo más chistoso es que muchos de esos hombres en el poder hablan pestes de la conquista, hablan pestes de la dominación española. Ah, despreciados mexicanos, por favor, la conducta de esos hombres en el poder es mucho más despreciativa a los mexicanos que los mismos españoles. O sea, los tenían como niños, como tontos. ¿Qué va a opinar el pueblo? ¿Qué opine? No va a hacer nada. Pero Obregón sí pensaba. Calles sí pensaba. Y si nos vamos más para acá, nombres, y puedo terminar la clase diciendo nombres. Un desprecio total por este pueblo, ignorante, ¿ok? Pero bueno. El pueblo mexicano es un pueblo bueno, pero que lo han metido y subido en la ignorancia precisamente para poder despreciarlo, como estaba haciendo Obregón principalmente. Qué triste, qué triste. Pero así estaban las cosas. Mientras que Serrano, su campaña cada vez más, se le van uniendo generales, sobre todo el general Arnulfo R. Gómez, con un gran parte de su tropa, se le une y le dice, estoy contigo, Pancholín, le dice. Y en un momento dado, de que no se respete el voto, nos levantamos en armas. Ya basta, ya basta. Obregón, si vuelve, es para quedarse. Tenemos que impedirlo. Y vamos a luchar legalmente con el voto. Pero si ellos no respetan el voto, entonces aquí se va a armar la de San Quintín. Entonces, imagínense ustedes qué caldeados estaban los ánimos. Qué caldeados. La guerra cristera, la campaña electoral, el apoyo a Pancholín, ¿okay? El contra Obregón, todo. Y entonces hay una reunión que está en lo que nos narra doña Hortensia Díaz Calles, y que así fue. También nos narra los autores Enrique Krauss, Alejandro Rosas y varios más. Una reunión en Chapultepec. Y la única manera de evitar que Francisco Serrano llegara a las elecciones era eliminándolo antes. Lo mismo pensaban hacer con Adolfo de la Huerta, pero no lo pudieron hacer porque Adolfo se les adelantó y se levantó en armas. Perdió al fin de cuentas, pero se levantó en armas. Serrano no quería un levantamiento, quería llegar a la elección y esperar. Adolfo de la Huerta no aguantó la elección, que para él ya estaba amañada, y se levantó antes de las elecciones. Serrano quería llegar. Y este fue el kit. Este fue el momento en el cual le dio tiempo al gobierno de actuar. Había que eliminar a Serrano. No había de otra. Había que eliminarlo. Para que Obregón navegara tranquilamente hacia la reelección. Y van a empezar a meter espías para seguir a Serrano. Serrano se dio cuenta, pero sin embargo, el espionaje estaba muy grueso, que había mandado Calles y Obregón a Serrano. Hubo unas maniobras en Balbuena, en donde se aprendió y se fusiló a casi todos los militares partidarios de Serrano. Se les acusó de traición. O sea, iban eliminando a la gente que pudiera en un momento dado apoyar a Serrano. Pero el golpe total lo van a dar en octubre.
Serrano tenía una gran debilidad: la juerga. Era, sí, lo que dijo Obregón era cierto: parrandero, mujeriego y jugador. Auténticamente un Juan Charrascal. A lo mejor de ahí se pasó el corrido. Y Serrano cumplía años el 3 de octubre, día de San Francisco, porque era Francisco Serrano. El 3 de octubre de 1927, Francisco Serrano cumplía 38 años. Y como sabía que de llegar a la elección y respetarse el voto, él ganaría, va a ser una super mega fiesta en una hacienda, una quinta, mejor dicho, que tenía en Cuernavaca. Una quinta gigantesca que tenía en Cuernavaca. Y ahí va a invitar a todos, bueno, a los principales partidarios que lo estaban apoyando, a los que les había prometido ya puestos de gabinete. Va a haber una super carneada, una fiesta que va a empezar al mediodía para terminar al mediodía del día siguiente. Buenos vinos, coñac, whiskies importados, o sea, tequila también, porque para el que quisiera. De todo. Además, un pequeño garito en su estudio, a que le gustara jugar, que a muchos les gustaba jugar las cartas. Y evidentemente, cuando se fueran las familias, a esos del 10 de la noche, cuando ya se fueran las familias, las esposas y todo, entonces ya había contratado a lo que le llamaba las chicas, o sea, las mujeres de buen precio, para que los finalistas se quedaran con ellas en la propia hacienda, y entonces entre el juego, o sea, auténticamente un fiestón de miedo, pero nada santo. Nada santo, en Cuernavaca. Obviamente esto lo averigua el gobierno, lo averigua Calles y Obregón, y entonces es cuando se prepara el golpe contra Serrano. Ahí lo vamos a agarrar, en su cumpleaños. ¿Okay? Ahí vamos a agarrar a Serrano. ¿Y cómo lo vamos a agarrar? Pues sencillo, vamos a esperar que de la noche del 2, porque él iba a pasar la fiesta el 2, pero tenía el 3. Cuando ya estén bien borrachos todos y haya poca gente, mandamos al ejército, rodeamos la casa y aprendemos a Serrano. ¿Quién lo va a hacer? El general Claudio Fox, que no tiene empacho en hacerlo. Y que Obregón, cuenta doña Hortensia, aquí puede ser que sea al revés, pero ella dice que Obregón le pregunta a Plutarco: ¿y qué piensas hacer con ellos? Y que Calles le contesta: ¿tú qué piensas que haría Serrano en nuestra posición? Y entonces llaman al general Fox para darle instrucciones de cómo va a detener a Francisco Serrano. Y la detención lo vamos a ver la próxima semana. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por esta audiencia. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana y también un excelente inicio de mes. Buenas noches.